La palabra para hoy es Abraham, padre amoroso, pero también obediente. Siempre decimos que la figura de Jesús se encuentra de tapa a tapa de la Biblia. Jesús está regado a través de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es así porque Él es el único puente para llegar al Padre. No hay otro en quien podamos hallar salvación. El libro de los Hechos 4:12 nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esto en mente, veamos cómo el Señor nos muestra esa figura, la figura de Jesús a través de Isaac, hijo de Abraham, quien además de ser un padre amoroso, fue también un padre obediente. Vamos a la historia. En determinado momento Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac y que lo lleve a un monte determinado, que en definitiva sería el monte Moriah. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada y llevó a Isaac junto a 2 de sus siervos al lugar indicado. Luego de 3 días de camino estuvieron en el lugar del sacrificio y Abraham e Isaac solos partieron escalando la cima. Ahí vemos a Isaac caminando con la leña en las manos y a Abraham con el fuego y el cuchillo. Isaac, al no ver ningún cordero para sacrificar, le pregunta al padre por el objeto del sacrificio y Abraham responde: Dios se proveerá de cordero. Al llegar al lugar preciso, Abraham edificó un altar, lo rodeó de leña y ató a Isaac sobre el mismo. Imagino que a esta altura Isaac ya sabía quién sería el cordero del sacrificio, pero así y todo avanzó con paso firme hacia su propio cadalso. Y cuando Abraham estaba por hincar el cuchillo en su hijo, escuchó la voz de Dios que desde el cielo le decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y en Génesis 22:13 leemos: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y en Génesis 22:14 se nos dice: y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. La verdad, esta es una historia impresionante de provisión divina y vemos a un padre obediente, pero también a un hijo dispuesto al sacrificio sin presentar ninguna resistencia. Pregunta: ¿podríamos decir que Isaac acude a su cita con la muerte de manera voluntaria? Bien, sigamos desgranando la historia y en la misma podemos observar que no se nos dice sobre las emociones que Abraham sintió la noche anterior al pedido de Dios. Quizás no pudo dormir por la angustia, por la zozobra, la ansiedad. Quizás había desazón en su corazón y estaba invadido por la duda, y no es para menos. Isaac era el hijo de la promesa y ahora tenía que dejarlo partir. Pero él simplemente obedeció y confió en Dios. Salgamos por un minuto de la historia y pensemos cómo se siente nuestro corazón cuando vemos que nuestros hijos obedecen. Seguro hay una sonrisa en nuestro rostro y la alegría colma nuestra alma. Bien, volvamos a la historia y pensemos que si la obediencia de nuestros hijos es significativa para nosotros, ¿cuánto más debe agradarle a Dios cuando le obedecemos? Sea que entendamos los resultados venideros o no los entendamos en absoluto. Y Abraham hizo precisamente eso. Cuando Dios le dijo que llevara a Isaac al monte Moriah y lo sacrificara, Abraham simplemente obedeció. Y aquí podemos decir que una de las mejores dádivas que un padre consagrado puede darle a sus hijos es un corazón que es obediente al Señor. Y no caben dudas que Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto a dar a su único hijo. Y también Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma forma, ya que Él está dando a su Hijo unigénito por nosotros. Y nosotros sabemos que Abraham estaba completamente dispuesto a degollar a Isaac, porque su fe fue basada en la capacidad de Dios para levantar a Isaac de entre los muertos. Esto lo dice Hebreos 11, del 17 al 19, que nos dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Y no se fundó en el deseo de Dios de parar el sacrificio. Abraham sabía muy bien que Dios no estaba fingiendo. Este evento muestra la figura de Jesucristo levantándose de entre los muertos el tercer día. Y uno podría preguntarse, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde dice específicamente que el Mesías resucitaría en el tercer día? Y la respuesta es, aquí lo dice, a través de la representación de Isaac. Abraham tuvo por muerto a Isaac en cuanto Dios dio el mandamiento. Y en Génesis 22:4 nos dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. E Isaac fue hecho vivo, es decir, resucitado después de 3 días. Isaac, como figura de Cristo, se hace más evidente en que ambos fueron amados por su padre. En Génesis 22:2 dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ambos se ofrecieron por su propia voluntad. En Génesis 22:7 dice así, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ambos llevaron la leña, representación de la cruz, en sus manos para el sacrificio. En Génesis 22:6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ambos fueron librados de la muerte al tercer día. En 1 Corintios 15:4 se nos dice sobre Cristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. El monte Moriah fue elegido por Dios para este sacrificio y también para que Cristo colgara sobre una cruz. De esto hace más de 2000 años. Y además, este es el lugar donde dentro de no mucho tiempo Cristo volverá por los suyos. Y nos queda por decir que el nombre de este lugar tiene un significado, Jehová Shireh. Abraham lo llamó Jehová proveerá. En este monte será provisto. Abraham no llamó al lugar por el que él había pasado, no lo llamó monte de prueba, monte de agonía, monte de angustia, no. Él llamó al monte refiriéndose a lo que Dios hizo, lo llamó monte de la provisión, y lo llamó así sabiendo que algún día Dios proveería el máximo sacrificio, el último para la salvación del hombre, y fue en aquel monte. Y para finalizar, hermano, nosotros debemos saber que cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, pidió el hijo de Abraham. Y hoy nosotros sabemos que Dios respondió de la misma forma, y esto es cuando Él, Dios, quiso mostrarnos la última muestra de su amor y compromiso hacia nosotros, nos dio a su Hijo y a su Hijo unigénito. Y por esto nosotros podemos decir, Señor, ahora sé que me amas por cuanto no me rehusaste a tu Hijo, a tu único. Pero debemos saber que Dios aún requería un sacrificio, por lo cual Él no quitó la necesidad de un sacrificio y en lugar de esto requirió un sustituto y provisto por Él mismo. Y este es Jesús. Pregunta, hermano, ¿estás listo para hacer lo que sea que Dios te pida de inmediato y sin vacilación? Quizás pueda ser muy difícil y tal vez no lo entiendas, pero debes saber que Dios siempre exalta y honra cuando sus hijos obedecen. Dios te bendice. Amén.